Bienvenido, soy el pastor Diego León Higuita de MC Chalón Internacional y hoy tenemos una enseñanza especial para ti que va a edificar tu vida. Si te parece importante nuestra información, no olvides suscribirte a nuestros canales y darle clic a la campanita. No te apartes de esta pantalla porque será de mucha bendición para ti lo que el Padre Eterno te quiere dar. Porque en la clave de que nosotros tengamos como preámbulo, yo estoy aprendiendo Torah es porque yo algún día la voy a enseñar. De esa bendición dependen tres cosas. El que tú aprendas con facilidad. ¿Ok? Segundo, el que se estén separando discípulos por allá que algún día van a venir a tu lado a que tú les enseñes. Están en alguna parte. Porque dice la sabiduría judía, del cielo cae el aprender, el enseñar y que todo tu pensamiento se cumpla. Y como nosotros entendemos ese versículo es que aquel que se deleita a sí mismo en la palabra del Eterno, Él concederá los deseos de su corazón. Hay una sincronización en cuanto a ese deseo nuestro, la intención por la cual nosotros nos estamos acercando al Eterno. El Eterno la conoce. Es como una frecuencia. Es como, ahorita, ¿cuál es el nombre tuyo, hermano? Gerardo. Gerardo es músico, entonces cuando vio un instrumento allá afuera, ahí mismo lo cogió y tocó 2, 3 y dijo, hay que afinar. O sea, los que tienen el oído para la música saben qué es correcto y qué es incorrecto en la música. Pues quiero que sepan que el Eterno tiene el oído para oír las intenciones del corazón. Él sabe por qué nosotros estamos haciendo las cosas. Por eso David decía, aún de los pecados ocultos, líbrame. Es decir, hay actitudes en nuestro corazón que a veces no son las correctas. Y es con lo que más batallamos como seres humanos. Pastor, ¿y usted tiene ese problema? Sí. Y cada vez se me incrementa más esa angustia de saber si estoy haciendo las cosas bien hechas, porque de una forma u otra MC Chalón Internacional está teniendo éxito. Y me da temor que en algún momento esa vibración interna cambie y yo pueda estar haciendo lo que no le agrada al Eterno. Entonces todos nosotros tenemos que estar en esa conciencia. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo estoy haciendo realmente por la razón correcta? Y cuando encontramos que realmente lo estamos haciendo por la razón correcta, tranquilo, el Eterno va a bendecir. No se preocupe, Él es fiel. Él es fiel. Amén. Entonces el tema de hoy, lo voy a colocar acá. Israel. Hoy, como base y fundamento de lo que es estar en raíces hebreas, por decir raíces hebreas, directamente tengo que estar hablando del concepto Israel. Porque el hebreo es la lengua del pueblo israelita. Es más, el hebreo es la lengua que predominaba hasta el capítulo 11 de Génesis. Porque el hebreo es la lengua del cielo, la lengua del Eterno. En el capítulo 11 vino un juicio, Babel. ¿Qué quiere decir Babel? Confusión. Ahí fue cuando el Eterno confundió las lenguas de todos estos arquitectos que querían hacer una obra más grande que lo que Dios pudiese determinar para llegar hasta Él. Bueno, no nos vamos a meter en los detalles de eso. Entonces Él hizo un juicio. El juicio de Babel fue confundir esa única lengua y soltó 70 lenguas más. Los 70 idiomas originales desde el capítulo 11 son idiomas de confusión. Entonces usted va a hacer un balance. ¿Qué es más acertado? ¿Estudiar la palabra en el lenguaje original o en las lenguas de confusión?
Por eso es importante ese proceso que se está dando de acuerdo a la profecía de Sofonías 3:9. Que en aquel tiempo, que es este, les daré pureza de labios, lenguaje kadosh, un lenguaje santo, un lenguaje que se ocultó a la cultura de las 70 lenguas. Y solo lo mantuvo un pequeño remanente de hombres de Torá. Es más, cuando emigraron los primeros judíos en el año 1880 más o menos, que empezaron otra vez a llegar a la zona que se conocía en aquel tiempo como Palestina, y empezaron nuevamente a tomar posesión de su territorio Israel, empezaron a establecer la lengua y a enseñarla porque casi nadie la sabía. Es decir, el hebreo que usted escucha hoy es un hebreo moderno, y se está enseñando es un hebreo moderno, porque esa lengua tendió a desaparecer, pero ha vuelto a tomar fuerza, ha vuelto a tomar dirección por un propósito, y es para que se cumplan todas las profecías del Eterno. Entonces es muy importante. Entonces vamos a conocer a Israel hoy de una manera simple, sencilla. Creo yo de que la manera que se les voy a presentar va a ser fácil para que entendamos qué es Israel. ¿Y por qué hoy nosotros estamos aquí sentados? Gracias al sacrificio de un judío. Todo eso forma parte de la historia de Israel. ¿Ok? Y nos vamos a centrar. Entonces, lo primero que quiero hablar es de 3 hombres importantes. ¿Ok? Voy a hablar de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Abraham, Isaac y Jacob. Este hombre, en el capítulo 12 de Génesis, Abraham, fue llamado a una promesa poderosa si él era capaz de abandonar todo lo que él era. Deja a tu parentela. ¿Qué es lo más duro a nosotros? Cortar el cordón umbilical. A tu tierra, cultura. Ay, es que yo soy colombiano. Ay, es que yo soy dominicana. Ay, es que, ay, la cultura. Y exponerse a un cambio de vida por el desierto, porque el Eterno le iba a mostrar algo que iba a hacer para él. Y no lo vio. En el camino apareció un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Sin embargo, aquí debajito voy a poner de Isaac a Ismael. Ismael. ¿Ok? El hijo con que él quería resolver. Hay que resolver. El concepto cubano, resolver. Sarita dijo, bueno, yo aquí no va a haber nada, eso de la promesa lo va a tener que cumplir, resolvamos con Agar. Y ese es el hijo de resolver. Pero Dios prometió y Dios cumplió. El sábado me vino a mí una revelación, ahí, mientras estaba predicando. Nosotros los cristianos nos enseñaron a decir que Dios tenía la última palabra. Dios no tiene la última palabra la tienes tú, que eres el que tiene libre albedrío. Él tuvo la primera palabra, Él determinó y Él dijo. La persona sabia se une a la primera palabra que dijo el Eterno, punto. Porque eso se va a cumplir, contigo o sin ti. Es muy importante eso. Entonces, Él había dicho la primera palabra, no, yo te voy a dar un hijo. Y Él la cumplió. Isaac. Isaac tiene 2 hijos. Debajo de Jacob voy a poner aquí a Esaú. Estos 3 patriarcas son el fundamento de lo que se iba a convertir en una nación, una gran nación, ¿ok? Este hombre Jacob tuvo 12 hijos, ¿ok? Voy a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Y aquí voy a poner 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Quiénes eran esos hijos? Rubén, Shimeón, Leví, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, Zebulón, Judá, Benjamín, José, no, Efraín no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos falta uno. Rubén, Shimeón. No, Asher. Asher. Aquí. Asher, muy bien. Ok, los veo bien. Entonces, Rubén, ¿quién era? El primogénito. Este fue el primero, este fue el segundo, este fue el tercero, este fue el cuarto, este fue el 11avo y este fue el 12avo. El resto podemos jugar con ellos, ¿ok? Pero el 1, el 2, el 3 y el 4, Judá, muy importante, lo voy a marcar acá. Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Benjamín el 11avo y el 12avo José. No, al revés. Qué pena. El 11avo Yosef y Benjamín el último. Perfecto. Ese orden es importante que nosotros lo conozcamos, ¿ok? Sobre todo de los que estoy marcando. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el 11avo y el 12avo. Los otros pueden determinar diferentes cosas. Por ejemplo, una cosa buena que yo aprendí en cuanto a los hijos de Lea. Y es simplemente una enseñanza rabínica. Lea tuvo 7. 6 hombres y una mujer. 6 varones y una mujer. La mujer, Dina. Y Dina fue violada. Y esos 7 hijos enseñan algo. Los 6 primeros varones hablan de los 6 días de trabajo. Y ella representa al Shabbat, que es violado. Interesante, ¿no? Eso es lo que la sabiduría rabínica tiene almacenado en un sinnúmero de literatura, de entendimiento espiritual, de aplicación. Son conceptos subjetivos, pero ¿qué produce esa subjetividad de estudio? ¡Wow! Eso es tener mente espiritual. ¡Wow! No lo había visto así. ¡Wow! Ver las cosas que están detrás de las cosas y escuchar las palabras que no se dicen. Eso se llama discernimiento espiritual. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de estos 12 hijos se establece algo interesante. Porque justo después de tener esos 12 hijos, resulta que Jacob recibe un nombre nuevo. Y ese nombre nuevo es Israel. Ese es el nombre. ¿Me lo puedes colgar ahí? Porque si no va a seguir sonando ahí encima de la lavadora que lo puse a cargar, hermano mío. Ok, entonces, de ahí surge el nombre de Israel. ¿Ok? ¿Qué es lo que me interesa a mí? Ir en el proceso de entendimiento, ¿qué es este Israel? Entonces, quiero en el proceso que entendamos cosas importantes. Rubén perdió su primogenitura. ¿Por qué perdió su primogenitura? ¿Alguien sabe? Porque estuvo con la mujer del papá. Porque deshonró a su padre teniendo amores con una de sus concubinas. ¿Ok? Shimeón no fue escogido como líder de primogenitura. ¿Por cuál razón? ¿Alguien sabe? Un hombre muy violento. Muy violento. Él
no fue el que tiró a José en la... No, él fue el que junto con Leví mató a todos los de Siquem cuando violaron a Dina. Muy fuerte. Por no decir belicoso. Sanguinario, esa es la palabra. Un hombre sanguinario no podía tener esa primogenitura. Leví tenía la misma connotación, simplemente que en Leví sucedió algo en el desierto que lo llevó a tener una posición importante, sacerdotal. Pero Leví tampoco, porque formaba parte de ese mismo concepto de Simeón, sanguinarios. Eran sanguinarios. Entonces tampoco entró ahí. Y resulta que aparece el cuarto, Judá. Judá fue el que tuvo la idea con José de decir, ¿sabes qué? No lo matemos, mejor lo vendemos. Judá. Diga conmigo, Yehudá. Yehudá, ¿de dónde vienen quiénes? Entonces ellos ya en su sangre tenían la facilidad de vender a sus hermanos. ¿Cómo vendieron a Yeshua? Punto. De la misma manera que el patriarca Yehudá vendió a su hermano José, de la misma manera toda la tribu de Yehudá no tuvieron problema en vender a Yeshua. Y tremendo que el que lo vende tiene el mismo nombre. A nosotros nos enseñaron Judas, pero eso es una forma española, pero el nombre de Judas es Yehudá. ¿Ok? Cumpliéndose la profecía de manera específica. Ok, entonces este personaje recibe una bendición muy importante en Génesis 49:8 en adelante. Y esa primogenitura es una primogenitura importante de entender, porque él recibe el cetro, o sea, el reinado, específicamente estableciendo el linaje del Mesías. Entonces, el linaje del Mesías y la erudición, el conocimiento profundo de la verdad de la Torá. Eran los que iban a conocer la Torá profundamente y la iban a guardar hasta el día de hoy. Eso es importante. Él toma una importancia entre los hijos porque simplemente de allí el Eterno escogió que viniera el Mesías. Por eso le dio la bendición en Génesis 49:8 de que mantuviera el cetro, el reinado. El reinado le pertenecería a Judá, pero era solamente para mantener la línea de el Mesías. Ok, los otros no vienen al tema el día de hoy. Son importantes con ciertos detalles, pero me quiero concentrar en José, en estos dos últimos. José se pierde por ¿cuántos años? 20. Él se pierde por 20 años, José. Y aparece como un gran dignatario de Egipto. Y se casa con una egipcia. Y con la egipcia tiene dos hijos. Manasés y Efraín. Eso, muy bien. Manasés y Efraín. ¿Quién es el primogénito? Manasés. Manasés es el primogénito. Pero ustedes deben leer Génesis 48, cuando Jacob los bendice a los dos y cruza las manos, dándole la derecha la señal de primogenitura o de grandeza a Efraín. Efraín. Y esta historia es importante. ¿Ok? Resulta que de los 12 hijos había uno que era el consentido de Jacob. José. José era el hijo de la amada. Debemos entender eso. Diga conmigo, la Biblia es una historia de amor. Y hasta el día de hoy ustedes van a entender ese amor. Este era el hijo de la mujer que él amaba, Raquel.
los dos últimos eran hijos de su mujer amada. Muy importantes los dos. José y Benjamín. ¿Por qué son importantes? Porque usted va a ver cómo el Eterno separa su gran amor para luego volver a unir su gran amor. Esperen y verá. Ok. Cuando en el capítulo 48, Jacob, que ya tenía el título de Israel, manda a llamar a José, porque ya se sentía anciano y quería bendecir a sus dos hijos, hizo algo muy potente. Y fue que los abrazó de tal manera, bajo un acto ritual hebraico, donde los adoptó. Por eso, Joseph dice en el capítulo 48 que se postró y adoró. Quiere decir que estos dos jovencitos pasaron a ser hijos directos de Jacob. O sea que recibirían herencia de Jacob. Y eso es un honor demasiado elevado en el pueblo hebreo. Entonces, ¿cómo quedaron las 12 tribus? La tribu de Leví se convirtió en una tribu ¿qué? Los Coanim. Los Coanim, los sacerdotes, tribu sacerdotal, Leví. No cuenten con ellas sino para saber que ellos fueron separados para ministrar en el templo. ¿Ok? Esa vacante quedó. Esa vacante quedó. Y esa vacante la llenó Manasés. ¿Me siguen? Ahí siguen las 12 tribus. Y resulta que José y Efraín comparten esa primogenitura. Por eso usted cuando habla de José, está hablando de Efraín. O cuando la Biblia habla de Efraín, está hablando de José. Todo el amor que Jacob tenía sobre su hijo José fue determinado en su hijo Efraín cuando le entregó a él la primogenitura. Y esa primogenitura de Efraín está consignada en la escritura en Jeremías 31:9. Ahí dice y asegura que su primogénito es ¿quién? Efraín. Ahora, esa bendición de Efraín en Génesis 48 lo establece como padre, el padre de los Melo Ha Goim, padre de multitud de naciones. Multitud de naciones. Él se multiplicaría como ningún otro. Y ahorita vamos a ir entendiendo todo este proceso. ¿Ok? Estas 12 tribus pasan un proceso. Y es un proceso de esclavitud en Egipto. Realmente, estas 72 personas que entraron acá, 72 descendientes de Israel, en medio de la esclavitud, realmente era el proceso de embarazo del pueblo para que en 430 años saliera una nación de aproximadamente 2 o 3 millones de personas. No se tiene el cálculo, solamente se sabe que la orden que se dio por Torah es que los 600,000 hombres mayores de 20 años salían, mayores de 20 años. Si eran 600,000 hombres mayores de 20 años, ¿cuántos serían menores de 20 años? ¿Cuántas serían mujeres? ¿Cuántos serían ancianos? ¿Y cuántos serían población mixta? Por eso se tiene un averaje de 2 a 3 millones de personas, que fue las que liberó Moshe. Yahweh a través de Moshe. Ahí fue donde nació realmente el concepto ya de una nación poderosa. Pero esa nación poderosa era la nación de Israel, conocida porque eran las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Hago esto así como en ese formato porque es como un embarazo.
Ese embarazo duró 430 años en Egipto para parir verdaderamente la nación. El embrión se ejecutó acá. Y todo este fue el proceso para que naciera esta nación, nuestra nación, Israel. ¿Ok? Tenemos que tener identidad, nuestra nación. Ahora, ¿qué les dio libertad? ¿Qué es esta? Esta es la línea de la libertad. Esta es la línea de la libertad. Esta línea es la línea de la libertad. Y esa línea se llama Torá. Este es el documento que ratifica la libertad de ellos. La Torá es el documento que ratifica la libertad de esa esclavitud. Él les dijo, yo los libraré de sus cargas y de su esclavitud. Yo les daré libertad. Entonces no tiene sentido, óigame bien, especialmente los hermanos, que se les ha enseñado o han escuchado en alguna parte que la ley de Dios, la Torá, es esclavitud. Oído. Tiene sentido que un Dios poderoso que libera a 2 millones de personas de la manera magistral y maravillosa que lo hace, los vaya a sacar de la esclavitud y a los 50 días de la esclavitud les entregue el documento de la esclavitud. ¿Será que tiene sentido esa enseñanza evangélica cristiana que nos dicen que la Torá es esclavitud? A mí me acaban de decir hace unos días algo aberrante. El hombre me dijo que la ley está maldita. Lo miré y le dije, usted me está diciendo a mí que la ley de Yahweh es maldita. No, tú no sabías qué hablar. No, es mejor no hablar. Es mejor no hablar. Un pastor. Es mejor no hablar. Es mejor no hablar. Cuando tú te enfrentas a unos pensamientos de eso, tú te estás dando cuenta que realmente estos 1800 años de teología grecorromana han tenido un efecto magistral en esas mentes. Se han convertido en las mentes de Romanos capítulo 1, mentes entenebrecidas. Increíble. Increíble las aberraciones que salen de sus bocas. Doctrina horrible. Pero no tienen un respaldo. Exacto. Solamente sueltan la frase, pero si usted le dice, compruébame que eso es así como tú lo dices, ¿de dónde sacas ese análisis? No tienen un verdadero fundamento. Porque la verdad es una y única. La verdad es una sola. Entonces la Torá es el documento de la libertad. Amén. Vamos a hablar ahora de este pueblo libre. Y vuelven y aparecen 3 personajes tremendos. Así como acá estos 3, 1, 2 y 3, aquí van a aparecer. Y quiero solamente preguntarle a ciertas personas y yo quiero que me contesten, por favor, al que yo le pregunte. ¿Cuál es que es tu nombre, hermano mío? Edwin. Edwin. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? Saúl. Muy bien. Saúl. Irene, ¿cuál fue el segundo rey de Israel? Einstein. Oscar. David. Muy bien. David. ¿Cuál es que el nombre? Jairo. ¿Cuál fue el tercer rey de Israel? Él te salvó, porque yo era el que te iba a decir eso. Pero el hijo de David le hizo algo a la No se me adelante. Salomón. Salomón. ¿Ok? ¿Por qué quiero que tengamos esto en cuenta? Porque es básico para el único propósito que yo quiero en esta noche, y es que como estamos entendiendo quién es Israel, nosotros sepamos por qué estamos aquí sentados o por qué los que nos siguen a través de la internet están tan interesados en estos temas. Hoy estaba haciendo una transacción en el banco y alguien se me acerca y me empieza a hablar acerca de las novelas. Yo creo que empezó creo que con las novelas. Pero, no, fue en el Publix.
Una hermana que va esporádicamente a la congregación y me dice, ay, pero pastor, nosotros estamos tan enamorados de esas novelas que están dando del Antiguo Testamento. Sansón. La Tierra Prometida. ¿Ustedes saben quiénes son los productores de esas series? No, ni idea. Una de las iglesias, Sí, pare de sufrir. Pare de Sufrir. La Iglesia Universal, Pare de Sufrir, son los que financian todo eso. Ellos, sin darse en cuenta, le están siendo usados por el Eterno a través de eso para abrirle los ojos al mundo. ¿Por qué? Usted no ve la gente como cree en la doctora Polo. ¿Pero por qué les da risa? Porque están en la televisión y creen, y es mentira. Todo es falso. Todo es falso. Todo lo que montan allá en televisión es falso. Y la gente cree, es pagado. Pero resulta que ahora están montando verdades, pero el mismo efecto que tiene la falsedad en la gente, que dice, wow, mira, no, es que la doctora Polo es abogado, tremendo. Lo mismo está haciendo esas novelas. La gente está diciendo, sin entrar a una iglesia mesiánica, están saludando Shalom. Sí, ¿cómo no? Ah, no, así dicen en la novela, Shalom. La gente está empezando a tararear cosas porque ve esas novelas. Yo lo aprendí. Tremendo. Como el Eterno dijo que Él en los últimos tiempos así le tocara desenterrar de debajo de las piedras a sus hijos, los desenterraría. Esa profecía del valle de los huesos secos se está cumpliendo. El estruendo se está dando por todo lado. De múltiples formas el Eterno está alcanzando los suyos. Entonces, Saúl, David y Salomón. Hermana Clarita, ¿qué tuvieron estos tres reyes en común? David eran padres. No, los tres en común. Que usted diga, los tres les pasó esto. Fueron reyes de Jerusalén, del mismo. De Israel, sí, por eso. Bueno, otra cosa en común, aparte de que eran los tres reyes de Israel. O sea, digo, del mismo territorio. Ok, esa es. ¿Qué tienen en común? Que son israelíes. Sí. Que gobernaron. El único rey que no está gobernando en su tierra se llama Maduro. Es colombiano. Pero el resto tiene que gobernar, es gente de su propia. A ver, ¿qué en común tienen estos tres reyes? Que son reyes de Israel. Sí, claro. Que no es el paquete ese. ¿Ah? No, parece un paquete. ¿Cómo así? Maduro para el Colombia. Ah, no. ¿Qué tienen en común estos tres reyes, Pedro? Que gobernaron sobre las 12 tribus de Israel. Muy importante, ojo. Fueron los únicos que pudieron gobernar sobre las 12 tribus. Fueron los únicos que pudieron tener en el tiempo de gobernar las 12 tribus juntas, como pueblo. Porque después de los pecados de este varón, ¿ok? Salomón cometió 3 pecados, oído varones, los 3 pecados de un hombre que lo van a traer al piso. Poder. Cogía todos los caballos de guerra más hermosos y se los llevaba para el palacio en vez de dejarlos en el ejército. Oro. Excesiva riqueza. Y el peor de todos, no idolatría. La lujuria. Lujuria Idolatría. que lo llevó a la idolatría. Tuvo 300 esposas y 700 concubinas que lo contaminaron a tal punto que se volvió un idólatra. Resulta que el Eterno había hecho un pacto con David.
Y el pacto con David fue que nunca faltaría rey de su linaje que se sentara sobre el trono de Israel. ¿Ok? Cuando Salomón comete los pecados, empieza aquí la gran historia. Salomón fallece en el año 930 aproximadamente antes del Mashiach, antes de la era cristiana, lo conocemos así, 930. Hasta ahí llega su reinado, ¿ok? Tiempo antes de morir, en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, del versículo 31 en adelante, se habla de una profecía. ¿Dónde? Él tenía un sirviente que se llamaba Jeroboam. Jeroboam. ¿Ok? ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam, cuando dicen la escritura que era su sirviente, no era el que le limpiaba una cosa a la otra, sino que en un reino, cualquiera que esté debajo del rey es un sirviente. Así sea el primer general de la guerra que puede acabar hasta con el mismo rey, es un siervo. ¿Ok? ¿Quién era este hombre? Este hombre era el encargado de las 10 tribus de José. ¿Cómo así que 10 tribus de José? Resulta que el reino, aquí tenemos, por decir algo, la costa del mar Mediterráneo, ¿ok? Y digamos que más o menos, no es que yo sea el perfecto dibujante, ahí tenemos a Israel, ¿ok? Israel tenía sus divisiones para las 12 tribus de Israel. Y lo que le correspondía a Judá, más o menos, era esta parte sur. Y aquí estaban las 10 tribus del norte. Se conocen como las 10 tribus del norte. Pero eran comandadas por José y Efraín. Si tú decías José, era como decir Efraín. O decir Efraín era decir José. Ellos tomaron la misma posición. ¿Ok? Porque esta era la tierra de los eframitas. Entonces estas se conocen como la casa de Israel. Él era el que de una forma u otra gobernaba esas 10 tribus y venía y le rendía cuentas al rey de Israel. Y en esta profecía, el profeta a cargo en aquel tiempo rompe su manto en 12 pedazos y le entrega 10 pedazos a él y él se queda a Jeroboam. Y él le dice que ¿por qué está haciendo eso? Y dice, porque a ti se te entregarán 10 tribus. No. Búsquenme ahí, por favor. Vamos a leerlo. Primero de Reyes 11:31, por favor. Alguien que tenga voz de arcángel. Trompeta de Dios. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 31. Mientras, dale. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los... Pero léelo desde el versículo anterior para saber quién fue el que habló. Ajá. Ahías. 29. Ahías. Profeta Ahías. Ahías Silonita. El profeta Ahías Silonita le hizo esta profecía. Di por favor. El verso 31. 31. Ok. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Yahvé, Dios de Israel. ¿Así dijo quién? Cuando Yahweh habla, él tiene la primera palabra. Punto. ¿Cuál es el versículo del número? Primero de Reyes 11:31. Sigue, por favor. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón. Ojo, ¿qué pasó aquí? Se rompió el reino. De Salomón.
Se rompió el reino de Salomón porque ya David había muerto y Saúl hace rato. Muy importante eso. ¿Ok? Se rompió el reino. Sigue, por favor. Y a ti te daré 10 tribus. Y a ti te daré 10 tribus. Ok, entonces, las 10 tribus del norte se conocen como casa de Israel. Y las 2 tribus del sur se conocen como casa de Judá. ¿Cuáles son esas 2 tribus, hermano Milton? Benjamín y Judá. Cuénteme por qué se quedaron juntos Benjamín y Judá. Porque cuando hubo la separación de Israel, ellos, ¿cómo que se llama? Salieron a Babilonia. Y las otras 10 fueron a Siria. No, no necesariamente así. Tenemos que ir mucho más atrás. Resulta que Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Y tenía un cantor de salmos que le alejaba a todos los demonios que se llamaba David. El que próximamente sería el sucesor de Saúl. Resulta que Saúl fue el primer rey. ¿De qué tribu era Saúl, Pastor Jorge? Benjamín. De Benjamín. Saúl era benjamita. De Benjamín. Uno de los hijos de la amada. Oído. Benjamín era uno de los hijos de la amada. ¿Y de dónde era David? De Yahudá. Hicieron un pacto los dos, que si alguno de los dos faltara, el otro iba a cuidar la descendencia del otro. Ese pacto hasta el día de hoy está Judá cuidando a Benjamín, porque David fue el que mandó a llamar a Mefiboset a que se sentara en la mesa del rey. Y pastor, si lo vemos de manera profética, también lo vemos en Génesis cuando Yahudá cuida a Benjamín para que no sea tomado por José. Ya es en otro momento, aquí en este proceso donde se demuestra también ese amor de Yahudá sobre Benjamín. Por el pacto que le hizo el papá, la promesa que La promesa que le hizo al papá, muy bueno. Aquí en Egipto, la promesa que le hizo a Jacob, aquí se convierte en un pacto de cuidar la descendencia. Y hasta el día de hoy, la casa de Judá, pero ojo, que aquí hay un pedacito del amor de Israel, los benjamitas. Y aquí está el otro pedazote, José. Todos estos son los amados. Esta multitud de naciones forman parte de José, el hijo, el primer hijo de la amada. Y el segundo hijo lo guardó aquí abajo con los judíos, como dejando ese vínculo de amor para que tarde que temprano, que se cumplan las profecías. Pero José también, José cuando fueron a buscarlo, cuando ellos, los hermanos fueron a Israel, ¿cómo que a Egipto? ¿Por qué no dejaron ir a Benjamín por miedo de que los hermanos lo mataran? Todo eso forma parte de lo que acaba de decir el hermano Pedro. Ahí se manifestó la promesa que le hizo Yehudá a su papá, decirle, usted tranquilo que yo prefiero morir yo antes de que ese pelado se quede allá. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar hoy? Que esto es una historia que forma parte de la historia bíblica que nunca nos contaron. ¿Por qué? Porque el judaísmo como tal data de hace 2500 años. Usted vio que el hermano en el automático habló fue de Babilonia. Y resulta que todos nosotros los cristianos parece que la historia de la Biblia empezara después de Babilonia. Porque la teología moderna se ha encargado de darle a Babilonia un punto de partida en la historia bíblica. No. La historia no empezó en el año 586 antes de la era cristiana cuando se lo llevaron para Babilonia, ¿no? Resulta que esta historia se empezó a desatar entre el 930 que muere Salomón
y el 722, cuando son sacados por el reino de Asiria y el rey Salmanasar III. Fue el que los desterró a estas 10 tribus, y dice la palabra que los regó por los 1, 2, 3 y 4 rincones de la tierra. Fueron enviados a los 4 rincones de la tierra. Esparció la simiente de la casa de Efraín por los 4 rincones de la tierra en el año 722 por la nación de Asiria. Y diga conmigo, y nunca regresaron. Básico. Nunca regresaron. ¿Por qué es básico esto? Porque en el año 586 Judá siguió desobedeciendo. Y dice la escritura que Judá fue más perdida que la casa de Israel del norte. Pero como el Eterno había hecho un pacto con David, por amor a David, les pasó y solamente los mandó 70 añitos de esclavitud. Y esos 70 años, oído pueblo del Eterno, era una deuda. ¿Cómo hace una deuda? Y esto quiero que lo tengan en su vida espiritual clara. Que cuando el Eterno dice una cosa, Él no la va a cambiar. Y cuando usted se compromete con el Eterno, trate de no cambiarla. Resulta que aproximadamente por 436 años, mis amigos, mis hermanos mayores, se hicieron los de la oreja gorda con el año Shemitah y el año Yobel. Cada 6 años, el séptimo, la tierra no se podía tocar, no se podía arar y no se podía trabajar. Lo que brotara libremente de la tierra, ellos cogían lo necesario y el resto se tenía que quedar allá. Ellos no podían decir, ay ve, no trabajamos, pero mira la cosecha, vamos a venderla. No podían, porque se tenía que caer otra vez ese fruto y volverse abono. Era una forma de repotencializar la tierra de su propio abono y hacerla descansar para que los próximos 6 años fueran potentes las... Entonces, como buenos, voy a decir colombianos o latinos, le dieron la vuelta al mandamiento. Dijeron, bueno, la Torah dice que nosotros no podemos cultivarla, pero no dice que no la puedan cultivar los de otros pueblos. Y entonces la rentaban ese año. Chévere, claro. Tú me dices en tu palabra que yo no la puedo trabajar, pero no me estás diciendo que no la puede trabajar fulano. Y el Eterno, hágale. Bien puedan. Pasado ese tiempo, si usted hace la división, los años Shemitah que hay allí, más los 4 años Yobel, le va a dar 70 años. En el departamento del lado de donde vivimos, es una israelita. Y la señora está trabajando los sábados y los sábados. ¿Correcto? Recuerde que israelita o judío no es el que dice ser judío. Es el que lo es en su corazón. El que dice, yo quiero vivir como viven los hijos de Dios. No tiene nada que ver con vestimenta, no tiene que ver nada con hablar hebreo, no tiene nada que ver con estar viviendo en Israel. Tiene que ver con una actitud, lo que les dije al principio, esa intención que hay en nosotros. ¿Por qué hago lo que yo hago? Esa intención va a definirlo todo. Va a permitirlo todo. ¿Ok? Entonces, muy importante que entendamos esta parte de la historia, que estas 10 tribus llamadas la casa de Israel nunca regresaron. Y estas 2 tribus que se llama la casa de Judá, se fueron para Babilonia, 70 años de esclavitud, pero a los 70 años, ¿qué? Volvieron a su tierra. Regresaron. Ojo, no regresaron todos.
Yo les hago una pregunta. ¿Quiénes se quedarían en Babilonia? Los ricos, porque tenían todo, posesiones, casas. No, yo me voy a volver a ir para ese peladero después de que aquí estoy montado en lo mío, mis negocios. Vaya que yo les mando el diezmo, pero yo me quedo aquí. Y eso es lo que ha pasado durante todos estos siglos, que uno cuando ya está acomodado y ve toda su familia bien y todo el mundo, no, que no vamos a devolver por allá. Por eso la Escritura dice que en un principio les mandó pescadores. Y como no los quisieron oír, luego les mandó cazadores. Y esa va a ser la forma de que el pueblo regrese, a punta de plomo. Van a ser tan asediados en los 4 rincones de la tierra que el único lugar seguro donde ellos van a estar es en Israel. Y es que si la historia es cíclica, pastor, por dicha causa fue levantado Amán. Que si lo cruzamos la historia, por no volverse, se levantó Amán y ahí vemos la persecución. Todas esas historias siempre cíclicamente se van a ir dando. Nosotros tenemos que tener ese recorrido histórico, bíblico, para nosotros estar hoy atentos a lo que está pasando. Que estamos formando parte en este tiempo de ese segundo gran éxodo que va a haber. Los que murieron en los campos de concentración. Cazadores. Casados. Claro, le mandaron cazadores. Pero eran judíos. ¿Ah? Claro, eran judíos, pero usted sabe cuál. Pero cuántos. Claro. Ojo. No. No, todavía no regresó, no regresó. Todo judío es israelita, pero no todo israelita es judío. ¿Ok? Entonces, en el momento de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía siempre la han tenido desde hace 2500 años los judíos, porque estos se perdieron. Entonces no existen, pues, por decirlo de una manera. Nadie sabe dónde están. Bueno, no creemos que nadie sabe. No, vamos a leer versículos que sí hay gente que sabe dónde estaban en la Biblia. ¿Ok? Vamos a decir que nadie sabía. Los que han tomado hegemonía durante esos 2500 años es el pueblo judío. ¿Ok? Recuerden, ¿cuántos judíos murieron en el holocausto de la Segunda Guerra Mundial? 6 millones, ¿cierto? Pero nadie cuenta de los 14 millones que se salvaron. Ahí hay una enseñanza bien interesante. ¿Qué estarían haciendo los 14 millones que se salvaron versus los 6 millones que no se salvaron? Bueno, a mí me surge la pregunta, bueno, espérate un momentico. Si el Eterno siempre está cuidando y protegiendo a su pueblo, está bien, es un genocidio de 6 millones de personas, no importa lo que fueran, porque los van a matar. Pero mi pregunta es, de esos 20 millones que habían regados por toda Europa, ¿por qué sí se salvaron 14 millones? ¿De qué manera estarían cumpliendo la Torah? Verdaderamente con sus corazones y apercibidos de los tiempos, y no eran apegados a la riqueza y dijeron, ¿sabe qué? Deje todo aquí, montes en un tren y arranquemos para nuestra tierra. Y los otros, no, aquí no. ¿Ah? Pensé que ellos estaban cumpliendo Torah allá. Sí. ¿Qué es lo que ellos hicieron para que pasara eso? Todas esas cosas es bueno uno preguntárselas y pensar, porque nosotros hoy podemos decir, ay, nosotros estamos guardando Torah. Lo que ellos hacían Shabbat, esto. Los que estaban en Rusia no fueron perseguidos. ¿Ah? Los que estaban en Rusia Por eso te digo yo. Entonces el hecho de que yo diga que estoy guardando Torah no necesariamente, wow, el mega ultra. ¿No? ¿Cuál es verdaderamente tu posición al guardar Torah? Tu corazón. Es tu corazón, aquí es una cuestión de corazón, ¿ok? Entonces, todo este cuadro es importante para que nosotros podamos comprender que el llamamiento que el Eterno está haciendo hoy es un pacto. Bueno, vamos a leerlo con el ánimo de, esto es solamente la introducción, porque el estudio es este. Esta es la introducción para que este estudio pueda tener sentido. Pero quiero que escuchemos cómo se va a resumir esto en Jeremías 31. Vámonos para Jeremías 31. Sí, el primero 31:9 para que corroboremos lo que les estoy diciendo aquí de Efraín. Porque esta historia de Efraín y esta posición de Efraín, hoy muchos, vea, no diga eso que ese muchacho no va a volver a aparecer. Efraín no va a volver a aparecer, él ya se murió. 31. Jeremías 31:9, ¿qué dice?
Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Mire esta declaración, o sea que cuando él dice que hará volver, no está hablando de la casa de Judá. Ese pasaje no es para la casa de Judá, él no está haciendo volver a la casa de Judá, porque específicamente está dando dirección que será a Efraín al que va a hacer volver. Y hasta ahora eso no ha pasado. Aunque ustedes ven en las noticias que están llegando y que de la tribu de Manasés, gente de Mongolia, allá está llegando gente, están rescatando judíos de Etiopía. ¿Y por qué hay judíos en Etiopía? ¿Quién me puede decir? Por Salomón. Una de sus esposas era la reina de Saba. ¿Ok? Entonces, todo eso lo debemos nosotros hoy ver en las noticias, lo estamos viendo en las noticias. Pero la noticia importante de nosotros como cristianos es que si a un cristiano no le cuentan esta historia, el pasaje que hay en Jeremías 31, del 31 al 34, ni por enterado que hay dos casas, ni por enterado que existe esta casa de acá, una y dos casas. Estas son las dos casas de Israel. Y escuchen ya, ¿cómo se llama la casa de arriba? Casa de Israel. Y la de abajo del sur, casa de Judá. No se le olvide eso. Bíblica y proféticamente se llaman casa de Israel y casa de... Lee por favor en voz alta y despacio porque quiero que analicemos dos términos. Dale, hermano mío. No, 31. Jeremías 31. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Para ahí. Nuevo pacto. ¿Haré qué? La mejor forma es renovaré mi pacto. Él no va a hacer nada nuevo, porque él mismo dijo en Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el cielo. No hay nada nuevo. Renovaré mi pacto nuevamente. Lo voy a renovar. ¿Con quién? ¿Con la casa de qué? De Israel. Con la casa de Judá. Les pregunto, entonces, históricamente esta introducción está correcta? Sí. ¿No está correcta esta introducción? Sí. Introducción que le estoy dando acá, corta, le estoy resumiendo aproximadamente 3.800, 4.000 años en 25 minutos para poder entender lo que se conoce como el pacto renovado que hoy como cristianos o evangélicos decimos tener, pero lejos del entendimiento real porque no conocemos la historia de Israel. O sea, aquí nos está dando la identidad para quién va dirigido el nuevo pacto. ¿Para quién va dirigido el nuevo pacto? No. ¿Para quién va dirigido el pacto renovado? Porque es importante entender que no es nuevo. Porque todo lo están haciendo nuevo. Entonces ya la nueva religión nueva es la cristiana. Porque la vieja es la judía. El judaísmo es lo viejo. El cristianismo es lo nuevo. Error. Ya no es Israel, porque eso es lo viejo. Ahora lo nuevo es la iglesia. Falso, error. La ley de Moisés. Ya la ley de Moisés es vieja. Ahora es la ley de Yeshua, de Jesús, que solamente son dos mandamientos. Amar a Dios con todo el corazón, con toda su fuerza y con todas, hasta se me olvidó, y amar a su prójimo como a él mismo. Ya, ahí se cumple todo. Error. La gracia, error. ¿Por qué? Por la palabra nuevo. Es pacto renovado. Es decir, el pacto desde la antigüedad está ahí, simplemente que se invalidó por una parte. Y este sábado vamos a enseñar en la congregación cómo él diseñó el plan para renovar esos votos. Diga conmigo, esto es una historia de amor. Esto es una historia de amor. Y este sábado se va a enseñar de qué forma es que se reanuda toda esta
Preciosa historia de amor. Entonces, vuelve a leer, hermano mío. Entonces, el pacto renovado es para la casa de Israel y para la casa de Judá. Sigue. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No el pacto que hice en estos días cuando a los 50 días les entregué esto. No así. No. Este pacto se los escribí en papel. Y no lo quisieron. No lo validaron. El pacto renovado que yo voy a hacer no va a ser como lo hice aquí. No cambiando esto, sino cambiando el lugar de escritura, no la escritura. Sigue leyendo, por favor. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. Por eso es importante que ustedes vayan el sábado a ver cómo el marido solucionó este problema con la infiel. Cómo este adulterio que él no se aguantó hace 3.300 años, ahora él va a decir, la voy a librar de ese estado de adulterio y me voy a volver a casar con ella. Pastor, y para darle validez a la palabra del pacto, a nuevo pacto, en el Strong, es la palabra Hadash, que habla de rejuvenecer, reparar, restaurar. O sea, no es algo de que estemos... Nuevo, no es nada nuevo. Porque aquí en la nueva dice nuevo pacto. No. Ese es un error. La palabra nuevo no existe. En hebreo no existe nuevo, ni tampoco yo tengo. El verbo inglés to be, el to be, pues en hebreo no to be. No existe en hebreo yo tengo. En hebreo se dice hay para mí. Principio de mayordomía. Hay para mí. No, porque nada es mío. ¿Ah? Para un hebreo nada es mío. Todo es de Yahweh. Todo. Yo solamente soy un administrador de la multiforme gracia que Él pone en mis manos hasta que yo vaya a rendirle cuentas y le diga, me entregaste un talento, aquí te devuelvo 2. Punto. Eso es la mente de un israelita. Amén. Sigue leyendo, hermano mío. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Para ahí, espérate. Ahorita me habló que él iba a renovar el pacto que había hecho con sus padres, no de la manera que lo había hecho, pero nombró las 2 casas. Y ahora solamente nombra una casa. Vuélvelo a leer. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Miren nomás la que está nombrando, esta. Pero este será el pacto que haga con la casa de Israel. Ya no nombra esta. Y oiga, ¿por qué no nombra a esta? Oído, porque el que lea, que entienda, dice el Mesías. El que lea, que entienda. Lee por qué solamente habla de la casa de Israel. Los que se fueron y nunca más regresaron. Nunca. ¿Qué hicieron? Se fundieron entre todas las naciones. Se casaron con otra gente de otros pueblos y se olvidaron de quiénes eran y de dónde venían. Adoptaron costumbres. Es más, les voy a hacer el ejemplo. Un judío bien armado en su genealogía te puede decir hoy en día que es de la tribu de Judá o de Benjamín. Los conozco. Me han dicho, no, yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Cómo después de 2500 años sabes eso? No, porque tenemos el árbol genealógico. Vamos a un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre, hermano mío? Edwin, ¿cuál es el nombre de tu bisabuelo paterno? Así estamos estos. Yo me sé hasta Clímaco, que es mi abuelo. Hasta ahí. Pero que me digan cuál es el papá de Clímaco, jodido. El pastor, hasta ahí llegó. Porque a nosotros nos borraron la cultura hebrea. Nosotros no sabemos quiénes son nuestros bisabuelos y menos nuestros tatarabuelos. Pero un judío sí sabe toda su genealogía hasta allá. No, yo soy de la tribu de Judá. Yo soy de la tribu de Benjamín. Nosotros, ni el barrio que era el abuelito. Yo no sé dónde vivía, señor. Eso es los que nos perdimos. Por eso dice que estábamos, ¿qué? Perdidos. Estos no, estos saben de dónde son. Entonces, lee por favor, vuelve a leer ese versículo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi ley. ¿Daré mi qué? Ley. ¿En dónde? En su mente. En su mente. Otras palabras, otras Biblias dicen en su corazón. En su interior. En su
corazón. Ya. Sigue. y la escribiré en su corazón. Y la escribiré en su corazón. Entonces ya no iba a utilizar el papel que en otro tiempo invalidaron, sino que ahora el propósito era tomar estas mismas leyes, las mismas. ¿Por qué? Porque Él nunca cambia. Él no tiene sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por los siglos de los siglos. Ahora Él escribiría estas mismas palabras, ¿en dónde? En el corazón de ellos. En el corazón de estos perdidos, no de estos. ¿Por qué no de estos? Porque ellos están ahí en lo suyo, guardando Torá, allá en el muro, que venga el Mashiach. Gracias, hermana. Y yo me emociono. Yo con esto fue mi identidad. Yo estaba perdido. Amén, sí. Yo pensé que yo estaba perdido porque era muy rumbero y bebía y mujeriego. No, no me refería a esa perdida. Yo estaba perdido de quién yo era. Mi linaje, por qué Él me rescató, por qué pagó el precio que pagó por mi alma, por mi vida. Y eso fue lo que a mí me llenó. Esto tiene que transformar la vida de un hijo del Eterno. Esto crea la pasión en uno. Pastor Dan, lo que acaba de leer Pedro sobre que lo escribiré en sus mentes y en sus corazones, tiene esa traducción como dice, haré que mi instrucción la aprendan de memoria, que sean la guía de su vida. Wow. Los mandamientos tienen que estar aquí, vea. Está sucediendo. Aquí, en la mente. Y viviéndolos. Y viviéndolos. Porque para eso nos dijeron, yo sé quién eres tú. Yo te conozco. Yo conozco tu nombre. Mío eres tú. Yo te llamé desde el vientre de tu madre, porque yo sé quién es tu madre y quién es la madre de tu madre. Yo sé quién es, porque yo soy tu creador. Esto es lo tremendo de esto. Identidad como pueblo. ¿Por qué nos entregaron esta información a nosotros en este tiempo? ¿Por qué? Porque este es el tiempo de recoger las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, esto es algo maravilloso. La plenitud de los gentiles. Sí, todo esto que hemos leído en diferentes profecías. Hasta que entre la plenitud de los gentiles, estos iban a quedar velados. Con un velo, dice el Señor. Yo les puse un velo. Hasta que entren la plenitud de los gentiles. Los melos hagoín, los perdidos entre las naciones. Pero son mis hijos y yo los vuelvo a traer porque son mis primogénitos. El versículo no se acaba. Ahora viene. Por favor, sigue, que el hermano está ahí, Jairo está que dice, o sigues predicando, se para Ahora viene. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Amén. ser pueblo. Y no dijo, y yo seré para ellos su Dios y ellos me serán mi iglesia. No, no. Pueblo. Él no viene por iglesias, Él no viene por denominaciones, no viene por religiones, por grupos, Él viene por su pueblo. Y su pueblo solamente tiene un nombre y es Israel. Amén. Entonces, ahora sí empecemos la clase. Es en serio. Si no hay claro este fenómeno, entonces no tendría sentido ya los versículos claves, ¿ok? Entonces, después de que vemos este material entre el pastor Jorge y yo, porque ya está aquí todos los versículos que vamos a ir comentando, les vamos a mandar este versículo, este material por email, ¿ok? Para que lo tengan. Para comprender esta historia debemos regresar hasta Jacob en Egipto. Ya yo tenía que hacer todo este resumen. Israel, ¿quién es? Judá y Efraín. Eso es Israel. Judá y Efraín, las dos casas. Entre los hijos de Jacob, estos dos, Judá y Efraín, constituyen una clave profética para identificar correctamente a la descendencia de Jacob. Descendencia de Jacob. Las escrituras nos indican que efectivamente estos dos hijos de Jacob vinieron a ser con el tiempo los más prominentes en todo Israel. Leemos así, en primer libro de Crónicas, capítulo 5, 1 y 2. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel.
Primero de Crónicas 5, 1 y 2. Ahí está escrito por qué hubo este cambio de primogenitura aquí. La escritura lo tiene. No es que, es que los que están ahora predicando las dos casas de Israel, porque ojo, solamente las raíces hebreas predican las dos casas. Los judío-mesiánicos solamente predican la casa de Judá. La única restauración es para Judá. ¿Y la dispersión? No. me dan eso? La dispersión toda entra en Judá. Que ya ellos dicen que ya volvieron. Que ya volvieron y todas las 12 tribus están aquí metidas. No, eso no es así. Históricamente no es así. Que los rabinos han puesto... No me interesa lo que los rabinos digan, me interesa lo que diga la escritura. La historia, ahí la tienes. Y la puedes corroborar. Pedro y Santiago también lo vamos. Ahorita vamos hasta por allá, tranquila. No te me adelantes ahí en la enseñanza. Ok, y no fue contado como primogénito, más bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura siempre fue de José. Así que el derecho de primogenitura fue dado tanto a José como a sus hijos, entendiéndose por José a Manasés y Efraín, como dice el versículo, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, que fueron recibidos en adopción al mismo nivel que el resto de la descendencia de Jacob, como Israel los invirtió en la orden cuando Efraín tuvo la supremacía sobre Manasés cuando cruzó los brazos. De manera que Judá y Efraín constituyen como las dos ramas del olivo que se forma luego de la totalidad de la nación de Israel. La historia que se desarrolla después deberá entonces seguir este orden proféticamente establecido. Judá y Efraín. Las dos casas. Esa es una diferencia en nosotros. ¿Por qué se los digo? En este grupo hay gente muy nueva que está viniendo del cristianismo. Y lo que más van a encontrar en la internet, yo les recomiendo, miren hermanos. Yo no les estoy diciendo que solamente vean los videos de MC. Pero nosotros somos un ministerio balanceado en esta información. Y tenemos más de 270 videos en el canal de YouTube, donde usted se va a deleitar con conocimiento balanceado, que le va a permitir tener una mente bien estructurada para cuando se aparezca un hermano mesiánico, no le mueva el tapete a usted. O cuando le aparezca un ortodoxo, no le mueva el tapete a usted. Sí, porque el cristiano no te va a servir para atrás. No, espérate, hermano, que sí. ¿Tienes caso? Sí. Oh my God. Esos son los que más nos dejan a nosotros frito. Se devolvió al cristianismo. Ahí sí dice como lo dicen los costeños. No joda. Por favor. ¿Y qué dicen porque se devolvieron? ¿Porque no creen? Mucha información, alguien le lavó el cerebro de que esto ya no es para nosotros, que estas tiritas nos vemos como bailarinas hawaianas. Que esa es la ley de Moisés. No, fundamento y criterio. Tiene que ver con muchas cosas educativas. Miren, yo les digo algo, amados hermanos. Este es un camino intelectual. Este no es el camino emocional de ven, hermana, lloro por ti, te tiro allá. Este no es ese camino. Sí, no. Ese camino es el que, no. Este es un camino de intelectualidad, de estudio, de lectura, de confrontación, porque nos toca en el proceso. No estoy de acuerdo contigo por esto. Por eso es que dicen que los judíos siempre se jalan las barbas. Discuten tanto que se jalan las barbas. Entonces, es importante que eso lo tengamos nosotros claro. Israel se divide en dos reinos, dos casas. Estas dos casas son dos reinos. Ahora, muy importante, Israel, por cuanto siempre fue dirigido por reyes, es un reino. Ojo, ahorita por el protocolo internacional se constituyó como nación de Israel, pero la nación de Israel es un reino. Y no se nos puede olvidar, porque así debe mantenerse por siempre el reino de Israel. Porque el reino de Israel tiene un rey.
Yahweh Sabaoth. Tiene un rey. Que no está aquí, pero tiene un rey. Punto. Entonces es un reino. Basados en ese principio, mantengámonos ahí. Ahora, cuando decimos el reino de Israel, es simplemente una, yo no sé si yo estoy diciendo bien esa palabra, sinonimia. Habría que buscar si sinonimia es eso. Reino de Israel es lo mismo que decir reino de Yahweh, reino de Dios. No son dos reinos. El reino de los cielos es uno solo. No hay dos reinos. Entonces, cuando a nosotros nos dicen que vamos para el reino de los cielos, no vamos para allá, para las nubes. El reino de los cielos es el reino de Israel. Que eso es otra cosa que nos han enseñado en el cristianismo evangélico, que vamos para el cielo. O, mire, si ese pastor a usted le dijo que la ley es, yo no quiero decir ni esa palabra porque que el Eterno Exacto. nos perdone, pero un pastor decirle a una persona que acaba de perder a un ser querido, decirle, hermano, pero tranquilo que usted sabe que él ya está allá con el Señor. ¿Está en dónde? No, ya se fue con el Señor, él está en mejor vida. ¿Cómo? ¿Y cuándo violaste tú el protocolo bíblico sabiendo que todos los muertos están dormidos y no han sido despertados? Ellos no están con nada, están guardados en un lugar. Están durmiendo. Pero pastores, así que le quieren subir el ánimo al que le murió el hijo, la mamá, el papá, el que sea. No, si se me muere a mí un hijo, yo sé que él está dormido hasta el día de la resurrección. No me vengas a mí con bobadas que ya está con el Señor. No es así. Y eso es lo que está sacudiendo allá todo el mundo afuera. Estos videos se están ahí expuestos. Los únicos que nos están tirando duro son los de este ladito. Los mesiánicos. Pero un pastor no se atreve a negar estas verdades. No puede. Porque su teología ya está mandada a recoger. Es errónea. No es bíblica. Esto es tremendo. ¿Quién era? Contigo era qué. Una señora nos contacta desde Manizales, una hermana. Y solamente le digo yo. Me dice, no tenemos quien nos enseñe aquí en Manizales. Y yo le digo, nuestro pastor Jorge Loaiza de aquí de Miami va a viajar a Manizales tal día. El mensaje que esa mujer le ha mandado a él, llorando, quebrantada de esto, yo nunca lo había recibido una persona que le diga, mira, fulano va a ir a hacerte la oración de fe. No, es que yo todavía no estoy preparado. Porque no están preparados para hacer la oración de fe. El pastor de la iglesia más conocida en Manizales, que es la más grande, ya hablé con él, lo invité a Shabbat cuando regresemos y me dijo que sí iba a ir, que le interesa la información. Baruch Hashem, Baruch Hashem. El Eterno está revelando, bendito el Eterno. Bueno, sigamos. Ahora, es importante entender el pacto jeroboámico. Viendo que Salomón no se arrepentía de sus pecados de idolatría, Dios envía a un profeta llamado Ahías con un mensaje para un hijo de José, que para entonces ocupaba posiciones de alto rango en la decadente monarquía de Salomón. La decadente monarquía de Salomón. Él llevó al reino de Israel hasta lo más alto, que todos los reyes de la tierra solamente tenían un sueño, y era llegar y a pararse al frente de Salomón, el rey más sabio sobre la tierra, y llevarle presentes. Pero ya él había llegado a su decadencia porque había cometido esos 3 pecados, y especialmente este. Este descendiente de José se llamaba Jeroboam y estaba al frente de lo que se daba a conocer como la casa de José. Casa de José, casa de Efraín, casa de Israel. Es decir, la atención política del área correspondiente a las tribus de Efraín y de Manasés, al norte. ¿Ok? Todo lo que conocemos de Samaria, arriba. En una de las salidas oficiales de Jeroboam desde Jerusalén para
atender los asuntos del reino que le fueron encomendados por Salomón, el profeta Ahías le sale al encuentro. La escritura nos cuenta que el vidente estaba vestido con una capa nueva y es enviado para sostener una misteriosa reunión a solas con el hijo de José. En la entrevista, el profeta de Dios quita su capa de sobre sus hombros y la rompe en 12 pedazos para entonces decirle a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Adonai, el Elohim de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo. Entonces usted dirá, bueno, pero entonces ¿por qué dice una tribu? Porque siempre el primero toma supremacía. 10 tribus, pero ¿cómo se llaman las 10 tribus? Efraín, uno tomó supremacía. 2 tribus, Judá, uno tomó supremacía. Ese es el concepto hebreo en algunas vertientes de entendimiento, de numeración o de cantidades. Y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo escogí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y tú reinarás en todas las casas que deseare tu alma. Y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma. Aquí el profeta, si usted analiza, le empieza a hablar muy naturalmente. Porque el Eterno sabía que él iba a seguir en su idolatría. Entonces le dice que él le iba a permitir que hiciera todo lo que su alma quisiera. Imagina decirle a un hombre con poder: haga todo lo que usted quiera hacer. Y seréis rey, serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, si prestares oído y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como lo hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. O sea que le dio la oportunidad de hacerlo bien hecho. Aquí vemos una vez más que el Eterno nunca viola el libre albedrío. Siempre nos da la oportunidad de hacerlo bien hecho. Varias cosas se desprenden de este pasaje bíblico. Primero, la división de Israel es anunciada en este orden: 10 tribus formando una nación y 2 tribus formando una nación. Eran 2 naciones. ¿Eran 2 qué? Naciones. ¿Recuerdan en Efesios capítulo 2 que de las 2 naciones hizo una? 2 naciones. Efesios. Segundo, las 10 tribus que compondrían una nación estarían gobernadas por un descendiente de José. En este caso, Jeroboam. Un gobernante. Tercero, la casa de David no desaparecería del todo y Jerusalén debería continuar siendo la capital religiosa de los 2 reinos a formarse. Esa era la orden, que Jerusalén tenía que seguir siendo ¿qué? La capital. Y resulta que Jeroboam no lo aceptó. Hizo su propia capital, Samaria, Shomrón. Cuarto, en caso de que Jeroboam obedeciera los mandamientos del Eterno y se mantuviera fiel a los estatutos divinos, la casa de José, por medio de Jeroboam, un descendiente suyo, sería establecida firmemente como lo fue la casa de David en los días de su reino. De esto yo me pego como ministerio. ¿Cómo vamos a ser nosotros firmes como ministerio? Si logramos ser una familia que obedece los mandamientos del Eterno. Yo sé que en el proceso de asimilación a la Torá
viene un tiempo donde el músculo de la obediencia se tiene que ir desarrollando y eso es aceptable. Hombre, hermano, ¿cuánto llevas con nosotros? No, pastor, yo llevo con ustedes 5 o 6 meses. No, perfecto. Ya estás guardando chavá, sí, ya estoy guardando chavá, las fiestas, me pongo los sí, me falta la circuncisión, me la quiero. Eso es un término, llevo un año. No, ya me hice la circuncisión, pastor, mi familia está caminando bien. Hermano, ¿y usted cuánto lleva con nosotros? No, 5 años, pastor, gloria al Eterno. ¿Y qué hubo de los sí? No, esperando que el Señor me revele. Volverle a decir, hermano, yo creo que usted debe volver a su iglesia cristiana. Esto es cuestión de obediencia, esto no es cuestión de revelación. ¿Eso? No, esto es cuestión de obedecer a Dios. Y aquí, pastor, me pasó algo porque aquí hay muchos judíos. En Venezuela no se ven. No. Y un judío me vio los tzitzit y me extendió la mano, chalón. O sea, te distingue. Claro. Parte, o sea, Y no me que te sentí- haya extendido la mano. Que te la haya extendido, eso es otra cosa. Él vio que eras una de los de él. ¿Sabe por qué? Yo lo vi, yo lo he visto físicamente. La otra vez iba con Alejo a una de las judaicas que fue el hermano allá en North Miami Beach. Y entramos las dos familias, la de Alejandro y la mía. Pero adelante entró una familia, no voy a decir del país, otros. Latinos, eso sí. Compraron, entonces en el momento, el que rápido, yo sé a qué voy, compro, entonces me dice aquí, yo ya había pagado. Y espero que Alejandro y Catherine escojan, pero ya los otros escogieron. Y vienen y empiezan a charlar con el muchacho de ahí, un judío, está comprando, termina de comprar y el muchacho les tira la mano. Y el que está atendiendo esconde las manos y le agacha la cabeza. Shalom, pero lo dejó con la mano estirada. Yo dije, a mí me da pena ajena eso. Ay, trágame tierra. Ojalá que Alejo no vaya a cometer esa brutalidad. Y llega Alejo lo mismo y empiezan a charlar. Y yo dije, que no le vaya a estirar la mano. Y Alejo no le estiró la mano, cogió las bolsas y el muchacho le hace. Él fue el que le estiró la mano. Ellos saben. Ellos saben. Porque es un pueblo de Torah. Y donde hay Torah hay discernimiento espiritual. Tú sabes quién es quién cuando se te arrima. Hay un escáner en ti. Por eso cuando el Mesías y el mismo Pablo en las cartas dice que nosotros tenemos que pesar los espíritus de la gente. Hay que pesarlos. Ese discernimiento que me dice, espérate que hay algo que no me cuadra en ese tipo. Hay algo que no me cuadra en esa señora. Y le comienza uno como una el pálpito. Uy, yo tengo un pálpito, pero no me cuadra. Pero puede venir la persona donde le diga a usted, no, pastor, yo he pasado por drogas, yo he pasado por eso, pero tú sabes que ese es un hijo de Israel. No, yo estoy mal en esto, pero tú sabes que es un hijo de Israel. Pero hay otros que llegan, no le falta sino como que le prendan velita y ponerle alitas, y ustedes dicen, eso no es real. Eso no es real. Nosotros tenemos que tener ese discernimiento. Y ese discernimiento se adquiere por conocimiento de la Torah. Escuchar las palabras que no se dicen y ver las cosas que están detrás de las cosas. Amén. Continuemos. Vamos bien de tiempo. Muerte de Salomón y división de Israel. Todo pareciera indicar que Jeroboam compartió con alguien el contenido de aquella reunión en las afueras de Jerusalén y este se lo hizo saber a Salomón. Así que por razones políticas el rey ordenó eliminarlo físicamente y ello provocó que Jeroboam se fuera al exilio. En este caso a Egipto, donde su padre había sido cientos de años antes figura principal del imperio. Recuerde que Jeroboam era descendiente de José, o sea, no era cualquier descendiente. Por eso, cuando decimos, no, se lo entregó a su siervo, es que el siervo es el que lava los pies también. No, este no era cualquier siervo, era el comandante de las 10 tribus del norte, pero estaba bajo la orden de ¿quién? De Salomón. Tiempo después de este suceso, viene la muerte de Salomón y su hijo Roboam ocupa el trono. Y ello propició el regreso desde Egipto de Jeroboam. Los representantes de todas las tribus de Israel se reúnen en Siquem para ungir a Roboam como su nuevo monarca. Y Jeroboam, liderizando la asamblea recién constituida,
ruega al heredero que disminuya los altos impuestos establecidos por Salomón. Mire que qué hizo Jeroboam. Jeroboam no dijo, no, espérate que yo... Se metió debajo de la cobertura de Roboam. Usted es el rey, pero, hey, bájenos los impuestos aquí. El IVA está muy alto. Después de 3 días de consultas, tanto con los ancianos políticos de su padre como de los jóvenes de su propia escuela, Roboam decide no atender la solicitud de reducción de impuestos solicitada por el pueblo y aconsejada por los ancianos, sino todo lo contrario, hacerlos más agravantes como sugerido por los jóvenes que había reunido en su gobierno. O sea, se dejó llevar por el consejo de los jóvenes, de los inexpertos, de sus amigos, en vez de escuchar la voz de los ancianos. Las palabras del monarca fueron estas: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Se le divide el reino a cualquiera. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 14. Aquella decisión provocó una guerra civil en Israel y bajo el liderazgo de su hijo Efraín, Jeroboam, la nación que hasta entonces había permanecido unida política y religiosamente, ahora se dividía totalmente. 10 tribus se juntaron con Jeroboam para constituir una nueva nación y una nueva tribu, la de Benjamín. Se unió a Judá para constituir otra nación. Así, pues tenemos que Israel se dividió en dos, una parte dirigida por un descendiente de Efraín, Jeroboam, y la otra parte dirigida por un descendiente de Judá, Roboam. En el primer libro de los Reyes 12, 21 al 24, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Adonai, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Elohim y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Adonai. Toda esta guerra civil se desata y claro, se iban a matar entre ellos mismos. El Eterno establece un punto donde les dice: no vayan a pelear. Quédense ya así, yo dividí el reino. De manera que la división de Israel en dos casas o reinos no fue simplemente el resultado de condiciones sociopolíticas de un momento determinado, sino que detrás de aquellas condiciones estaba la mano de Dios anticipando aquellos eventos y dirigidos por la historia de Israel hacia el cumplimiento de todas las profecías que se habían dicho por medio de Jacob. Esto es, que todos sus hijos, Judá y Efraín, vendrían a ser eminentes para cumplir las intenciones redentoras de Elohim en la historia de la humanidad. En Génesis 31:11, siguiendo el orden previamente establecido, Israel deja de ser una nación para convertirse en dos naciones, Judá y Efraín. Judá situada al sur teniendo como capital a Jerusalén y Efraín al norte teniendo como capital a Samaria. Todo esto ocurrió en promedio del año 900, aquí dice 80, pero fue 930 más o menos. Estas dos naciones vinieron a ser conocidas por diversos nombres que nunca deben de confundirse. Aquí viene una clave importante. Porque como a nosotros nos gusta leer a los profetas, si nosotros no tenemos claro estos dos nombres, vamos a confundirnos o vamos a creer que estamos hablando de lo mismo y no es lo mismo. El reino del sur y el reino del norte. El reino del sur y el reino del norte. Jerusalén y Samaria. Jerusalén, capital del reino del sur. Samaria, capital del reino del norte. Por eso, en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Incluye las dos capitales, Jerusalén y Samaria. Y estamos hablando de Hechos capítulo 1. Y en el versículo 6 dice: y restaurarás el reino de Israel. Dime. Me preguntas, ¿Samaria es capital del reino del norte? Sí, del norte. Pero el reino del sur acepta eso y lo... No, lo aceptó en otro tiempo, ahorita no.
No, ahorita no. Ahorita tenemos hasta problemas para decir que Jerusalén es la capital de Israel. Imagínense después de dónde hemos llegado. Que los palestinos son los dueños de... También se conoce como la casa de Judá y la casa de Efraín, la casa de David y la casa de Israel. Mire todos los nombres que hay de manera sinónima, pero hay que diferenciarlos, ¿ok? No se está hablando del mismo reino. Yo tenía esa confusión. Es más, yo a veces, incluyendo mis pensamientos, como pues yo decía, pero ¿por qué tantos reyes aquí? ¿Por qué rey? Hay veces que hay 2 reyes en Israel y yo no entendía que eran 2 casas. Y ya era pastor. Sí, no se confundía. Sí, yo no me confundía porque como nunca nos enseñaron esa historia. Como ya hemos visto anteriormente, según las profecías dadas por medio de Jacob, Efraín vendría a ser no solamente mayor que Manasés, esto es, alcanzar preeminencia sobre sus hermanos, sino que también de Efraín Dios sacaría la plenitud de los gentiles. Esta frase es importante, la plenitud de los gentiles, los Melo Ha Goim, importantísimo, que cumplieran un propósito redentor en la historia de Israel y de la humanidad. Está hablando de todos nosotros. Como ya hemos visto anteriormente, ya lo leí. Recordemos la palabra de Jacob sobre Efraín. Tu descendencia vendrá a ser los Melo Ha Goim. Esto es plenitud de gentiles en Génesis 48, 19. Se los hablé acá. Génesis 48, 19. La división de Israel en 2 reinos cumple la primera parte de la profecía, pero la segunda parte, esto es, que de Efraín surgiría plenitud de gentiles, debería cumplirse también. El pacto jeroboámico es político y no religioso. A partir de la próxima clase vamos a ver los problemas culturales, ¿ok? Sería bueno que no se borrara esto para la próxima clase, para que sigamos teniendo esta concordancia. Pongámonos de pie, ya son las 10, abarcamos mucho tema, pero es importante toda esta historia. Pastor, ¿sabes dónde quedé ya, cierto? Yo le entregué las hojitas a la hermana Esperanza, ella las tiene. Donde dice problemas y cultura. Yo tengo que salir mañana de manera urgente para la ciudad de Medellín. Entonces el próximo martes la clase la va a dar el pastor, pero ya tiene el material, ¿ok? No quiero que pierdan el hilo de lo que está pasando acá y quiero que estén orando. Porque yo creo que el propósito principal de que nosotros sigamos en esta tónica es que ustedes en un momento determinado, y yo le he pedido al Eterno que sea después de Sukkot, podamos establecer EMC Shalom Broward, el ministerio aquí, para que todos ustedes pues no se tengan que desplazar y podamos cumplir con la función de alcanzar la gente de por acá. Recuerden siempre, tenemos una misión y es alcanzar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces no nos podemos volver como estilo el mega y todo el mundo para allá, no. El Eterno diseñó congregaciones locales, alcanzando aquí. Sí, aquí hay gente cerca que el Eterno está despertando a las raíces hebreas, a su identidad israelita, a los mandamientos, y ustedes deben ser los hermanos que los acogen a ellos. Amén. Es muy importante eso. Entonces, vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Eterno, darle gracias al Rey por este tiempo y que esta palabra y esta explicación que hemos tenido el día de hoy verdaderamente nos centre en las palabras que nosotros conocemos en el pacto renovado con respecto a la restauración de Israel, que nosotros somos ese Israel que se está restaurando. Somos un pueblo que estamos siendo llamados a una restauración, amén. Te veo con unas ganas de leer algo. Sí, porque es que... Voltéate, ven para acá a leer. Está como que, déjenme leer, dale. Es que la profecía, aclarando estos 2 puntos que usted dice, pastor, Dale, debe ser revelada para el pueblo. amén. En Ezequiel 37, Amén. verso 15, el capítulo es completo, es hermoso.
Pero el verso 15 dice así: vino mi palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego, el uno con el otro, para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles, así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y le dirás, así ha dicho Yahvé el Señor. He aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, y nunca más me serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitaron todos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y será ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahvé, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. La gloria sea para el Rey. Démoselo fuerte al Rey. Vamos a orar. Abacados, te damos las gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te pedimos de manera muy especial, Abba, que este recorrido histórico, Padre, quede sembrado claramente como semilla en nuestros corazones, en nuestra mente, Padre, para tener identidad como pueblo, como casa de Israel, y que podamos cumplir con ese propósito precioso. Entender lo que nuestro Mesías, Yeshua, dijo en Mateo 15:24. Yo solamente fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una palabra fuerte, Padre de la Gloria, que nos ha permitido entender y ajustar todo el conocimiento evangélico que hemos obtenido hasta este tiempo, Padre de la Gloria, para ser más efectivos en el llamamiento de este tiempo. Empodera a tu pueblo, Padre, el conocimiento, de la unción, de tu Ruach en nosotros para poder ser instrumento fuerte, firme, en este tiempo, en el lugar donde tú nos tienes, en cada una de nuestras zonas de vivienda, de nuestro lugar de trabajo, de toda persona a la cual nosotros nos acerquemos, Padre de la Gloria, podamos cumplir lo que dice la gran comisión en Isaías 49:6, que podamos ser luz para las naciones. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice este hogar, bendice la familia que abrió las puertas de este hogar, Padre de la Gloria, para que tu palabra sea predicada. Bendice esta información que queda en la internet, Padre de la Gloria, para que almas alrededor del mundo puedan tener identidad, Padre de la Gloria, como pueblo israelita. En el nombre poderoso de Yah-Hei-Bahei, Yahweh Sebaot, el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim poderoso de Israel, el que ha sido, es y seguirá siendo la roca de nuestra salvación, el Adón, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Bueno, hermanos míos, un abracito ahí con los hermanos y shalom. Shalom, hermano mío. Gracias por haber compartido con nosotros este precioso tema. Y si llegaste hasta este momento de la transmisión, es porque la información ha sido de mucha bendición para ti. Deseamos que sigas conectado a todas nuestras transmisiones, que formes parte de nuestros diferentes canales y que seas edificado con la información. En agradecimiento a que el Padre Celestial está trayendo una semilla de vida eterna a tu corazón, comparte esta información
Entrégala a través de los diferentes medios y redes a familiares y amigos que quieras ver en la misma bendición de conocimiento y crecimiento. Y si ves en nosotros un lugar especial para poder sembrar una ofrenda y poder seguir llevando este mensaje a los 4 rincones de la tierra, tenemos nuestras cuentas de PayPal. Apóyanos para que la palabra del Eterno sea difundida por los 4 rincones de la tierra. Shalom, shalom, familia.